Hola a todos, el contenido que vamos a ver hoy son los cuadriláteros. Seguimos avanzando con los polígonos, en este caso los cuadriláteros. ¿Y qué son los cuadriláteros? ¿Qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Los cuadriláteros pueden tener distintas formas, pero todos ellos tienen 4 vértices, 2 diagonales y la suma de sus ángulos internos siempre da como resultado 360 grados. Acá vemos cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio y trapezoide. Vamos a ver con mayor profundidad la clasificación de estos cuadriláteros. Tenemos los polígonos de 4 lados paralelos, 2 a 2. Estos son el cuadrado, el rombo, el rectángulo y el romboide. ¿Qué es un cuadrado? Es un cuadrilátero paralelogramo, donde los 4 lados son de igual longitud, los 4 ángulos son iguales y los ángulos interiores forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. El rectángulo es un cuadrilátero paralelogramo, ¿sí? Quiere decir que está formado por rectas paralelas, ¿sí? Acá podemos observar, tenemos esta recta y esta recta son paralelas entre sí, es decir, que no se cruzan, no se intersectan. Y estas dos rectas también son paralelas entre sí. Los lados iguales, 2 a 2, ¿qué significa esto? Tiene dos lados iguales, estos dos lados y estos dos lados iguales. Y los 4 ángulos son iguales. Los ángulos interiores miden 90 grados. El rombo también es un cuadrilátero paralelogramo. Tienen 4 lados iguales, tienen 2 ángulos iguales, 2 a 2, estos ángulos son iguales, y tienen una diagonal mayor que otra. El rombo es un cuadrilátero paralelogramo, también, los lados iguales, tiene 2 lados iguales, estos dos lados y estos dos lados, y tiene los ángulos iguales 2 a 2. ¿Sí? Este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo. También tenemos los trapecios, que es un cuadrilátero que tiene un solo par de lados paralelos y los otros dos lados no son paralelos. ¿Sí? Tenemos este lado y este lado que son paralelos. El trapezoide, que es un cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo. Bien, vamos a ver todas estas clasificaciones. ¿Sí? Tenemos acá un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué características tenía el triángulo rectángulo? Que tenía dos pares de lados iguales. Entonces vemos acá, si yo voy a ver la medida, la longitud de sus lados, tengo dos lados de 5 unidades y dos lados de 4 unidades. Tenemos sus 4 vértices y sus lados que son paralelos. Bien, ahora vamos a modificar uno de sus lados. Modifiqué, ahora dejó de tener un lado paralelo. Por lo tanto, se transformó en un trapecio, ¿sí? Donde tiene dos lados paralelos, que son los segmentos que se encuentran pintados en azul, y otros dos lados que no son paralelos, por eso estamos formando un trapecio. Si yo modifico otro de sus lados, acá vemos que formamos un cuadrado donde los 4 lados son iguales, la longitud de los 4, si es 4, podemos ver que forman ángulos de 90 grados y podemos ver que forman dos diagonales, ¿sí? Si yo vuelvo a modificar, me sigo encontrando con otro tipo de figuras. Acá vemos las diagonales de un rectángulo que también forman ángulos de 90. El trapecio ya no tiene ángulos de 90, tiene ángulos diferentes, pero también sigue teniendo dos diagonales. Acá tenemos otro tipo de trapecio y si yo sigo modificando la figura, acá llego al romboide, que recordamos, dos lados paralelos, los lados azules, otros lados paralelos son los lados que se encuentran pintados en naranja, tiene dos pares de lados iguales, vemos acá que tiene dos lados que miden 4,12 y otros dos lados que miden 3, tienen dos pares de ángulos iguales, acá los tenemos marcados con violeta y con verde los otros dos ángulos y las diagonales que forman, ahí vemos las diagonales. Si sumamos los ángulos, acá por ejemplo el trapezoide, de este romboide, vemos que siempre suman 360 grados. Eso es para todos los cuadriláteros. Bien, acá nos encontramos con un rombo. Recordemos las características del rombo. El rombo tiene
4 lados iguales, en este caso que miden 3,61, 2 pares de lados paralelos, los naranjas, otros 2 pares de lados paralelos, los azules, ¿sí? Y los ángulos, vemos ahí, también son iguales. 2 pares de ángulos iguales, los violetas de 67 grados y los verdes de 112 grados. ¿Sí? Si seguimos modificando la amplitud de los lados y su ubicación, nos vamos encontrando con diferentes cuadriláteros. Acá vamos a un trapezoide porque ya todos los lados son distintos y no son paralelos. Bien, a partir de toda esta clasificación que vemos a lo largo de los videos de todos los tipos de polígonos, vamos a hacer el siguiente juego. ¿Conoces el juego del Tangram? Es un rompecabezas muy antiguo de origen chino. Dicen que tiene más de 2000 años y todavía podemos jugar con él. Existen varios tipos de Tangram. El más conocido es el Tangram clásico. Es la imagen que vamos a ver ahora. Sí, consta de 7 piezas. Ahí las podemos ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a construir un Tangram. Con el Tangram podemos hacer un montón de figuras. Acá vamos a ver algunas posibilidades y podemos encontrar mucho más si buscamos en internet. ¿Qué es importante para construir las figuras? Usar las 7 piezas y no superponer ninguna. Y con este rompecabezas podemos hacer todas estas figuras que vemos acá. Vamos a realizarlo. Para construir un Tangram clásico vamos a usar una cartulina que vamos a formar en esa cartulina un cuadrado que tenga un lado de 13,5 centímetros. Y luego vamos a construir las figuras como están acá. ¿Sí? Vamos a trazar, calculamos bien la distancia, tenemos que ser muy precisos. Y luego, cuando tengamos el dibujo, lo vamos a pegar sobre un cartón para que tenga un poquito más de grosor y poder así ubicar nuestro Tangram y hacer las figuras que vimos anteriormente. Y la actividad que tenemos que hacer con este Tangram es construir un trapecio isósceles. ¿Qué es un trapecio isósceles? Es un trapecio que tiene 2 pares de lados que miden iguales. ¿Sí? Debemos dar por lo menos 2 posibilidades distintas. Con estas piezas del Tangram también vamos a construir un triángulo isósceles. ¿Sí? Vamos a usar más de una pieza. Hay 3 posibilidades que se pueden hacer y vamos a construir un hexágono y un pentágono.